¿Qué tal? Nosotros somos el equipo número 5 de la materia de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, en el cual le mostraremos el capítulo 4 sobre la demanda del individuo y del mercado, basándonos en el libro de Microeconomía, edición 7. Nuestro primer subtema a tratar será la demanda del individuo, en el cual el principal tema es la curva de demanda del individuo. Esta es una herramienta útil para predecir el posible efecto que pueden tener dentro de ciertas situaciones económicas en el consumo de bienes. Relaciona la cantidad que compra un consumidor de un bien con su precio. Los desplazamientos a lo largo de la curva de demanda expresan la variación de la cantidad demandada por el efecto que produce el precio, teniendo en cuenta que los demás factores se mantienen constantes. Como se puede mostrar en la gráfica, en la primera parte se muestra una reducción del precio de los alimentos, sin que varíe la renta ni el precio, en este caso del bien del vestido. Lleva al consumidor a elegir una cesta de mercado diferente. Es por este motivo que las cestas de mercado que maximizan la utilidad corresponde a diferentes precios de los alimentos que se encuentran en el punto C, $2, B, 1. Representan lo que es la curva de precio-consumo. Sin embargo, en la parte de abajo se muestra la curva de demanda, la que relaciona los precios de los alimentos con la cantidad demandada, lo que corresponde a los puntos E, F, G, corresponde a los puntos C, B, D, respectivamente. Otro de nuestros temas a tratar será la variación de la renta. En esta, al principio se supone que la renta del individuo permanece fija. Si suponemos que aumenta la renta, entonces el consumidor podría permitirse comprar una cantidad mayor de dos bienes, de los que ya tiene. La variación que se supone la modificación de la renta produce un traslado de la renta de balance paralela a la derecha, permaneciendo constante a la pendiente de la recta. Y en el desplazamiento se produciría a la izquierda cuando disminuye el presupuesto disponible, y también permanecería constante la pendiente de la recta. Como se muestra en el ejemplo, un aumento en la renta sin que varíe el precio altera la elección de los consumidores en la cesta de mercado. Otro tema que también tocaremos serán los bienes normales e inferiores. Como se muestra en la gráfica de arriba, es un bien normal, el cual establece que posee una elasticidad de renta positiva y son aquellos cuya cantidad demandada aumenta ante una elevación de la renta del consumidor. Esto quiere decir que la demanda de dicho individuo hace que este bien también aumente. Y al contrario, cuando la renta del individuo desciende, también desciende el consumo de este bien. Este consumo bien varía del mismo sentido que la renta. Y en la gráfica de abajo se muestra lo que es un bien inferior, definido como un tipo especial de bien cuya demanda responde de manera opuesta a los efectos de la renta. Es decir, al aumentar la renta del individuo, este compra menos cantidad del bien o evita comprarlo del todo. Lo que nos lleva a nuestro siguiente tema. Las curvas de Engel muestra la relación entre la cantidad consumida de un bien o servicio con la renta del consumidor o del individuo. Gráficamente, la curva de Engel se representa en el primer cuadrante del sistema cartesiano de coordenadas, pues ni la cantidad demandada ni la renta pueden ser negativas. La renta se representa en el eje y la cantidad demandada del bien o servicio en el eje X. Sin embargo, se muestran dos variantes. La primera, de un bien normal. La curva de Engel tiene una pendiente positiva, es decir, a medida que la renta aumenta, la cantidad demandada también aumenta. Sin embargo, se muestra totalmente contrario cuando es un bien inferior. Esto quiere decir que tiene una pendiente negativa. Cuando los consumidores disponen de más rentas, reproducirán su consumo de los bienes inferiores porque se puede adquirir bienes mejores. Lo que nos conlleva a nuestro siguiente tema, el cual sería bienes sustitutos y complementarios. Es definir un bien sustituto complementario si la subida del precio de uno de ellos provoca el aumento de la cantidad demandada del otro. Se puede decir que dos bienes son sustitutos si satisfacen la misma demanda. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del jugo de manzana y el jugo de naranja. Esto se puede decir que son totalmente independientes uno del otro. Sin embargo, un bien complementario perfecto se puede definir que se refiere a la subida del precio de uno de ellos provoca la disminución de la cantidad de demanda del otro.
se puede decir que estos dos bienes son complementarios, si tienden a utilizarse en conjunto. Ese es el caso del pie izquierdo y el pie derecho, que ambos se requieren necesariamente para poder ser utilizados. Y ahora, nuestro segundo tema a tratar sería el efecto renta y el efecto sustitución, el cual son definidos de la siguiente manera. Estos efectos también son conocidos como el descenso del precio y se conoce como el bien sustituto y el efecto renta. Para empezar, hablaremos del efecto sustitución, el cual se hace referencia a los consumidores que tienden a comprar una cantidad mayor de bienes que son más baratos y menor cantidad de los bienes más caros. Es la variación que experimenta el consumo de un bien cuando varía su precio y se mantiene constante a nivel de su utilidad. Sin embargo, baja cuando el precio de algún producto siempre provoca un aumento en la cantidad demandada del producto, como se muestra en la gráfica en la parte de aquí. Sin embargo, el efecto renta es cuando los consumidores experimentan una subida de su poder real de compra, cuando el precio de algún bien disminuye. También es representado en la parte de aquí. Esto es cuando la variación del consumo de un producto es provocado por el aumento de un poder adquisitivo, manteniéndose constante con el precio relativo. Cuando aumenta la renta, la cantidad demandada del producto puede aumentar su disminución. Lo que nos lleva a nuestro siguiente tema, el bien Giffen. Es un producto que procede de la curva de demanda con pendiente positiva. Esto significa que a medida que el precio del bien aumenta, los consumidores desearían adquirir una mayor cantidad de dicho bien y cuando el precio de dicho bien comience a descender, querrán adquirir una cantidad cada vez menor que la misma. Y el segundo subtema que veremos será la demanda del mercado. En este tema veremos la demanda del individuo a la demanda del mercado. En esta gráfica se muestra la obtención de la curva de demanda del mercado, la cual se obtiene sumando la curva de demanda de los consumidores, DA, DB y DC. La cantidad de café demanda cada precio por el mercado, que es la suma de las cantidades demandadas por cada consumidor. Por ejemplo, a un precio de $4, la cantidad demandada por el mercado, que son 11 unidades, es la suma de la cantidad demandada por A, que en este caso es ninguna, por B, que son 4 unidades, y por C, que son 7 unidades. También, otro tema de los que veremos será la elasticidad en la demanda, la cual también es conocida como la elasticidad precio de la demanda. Es un concepto que en economía se utiliza para medir la sensibilidad o capacidad de respuesta de un producto a un cambio en su precio. Esta se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividida por el cambio porcentual en el precio. La elasticidad de la demanda puede ser expresada gráficamente a través de una simplificación de curvas de demanda. En este caso se muestran tres claros ejemplos. En el primero, que es elástica, es cuando la cantidad demandada varía en una proporción mayor que el precio del bien. En la segunda, que es la inelástica, es cuando la cantidad demandada varía en proporción menor que el precio de un bien. Y por último, que es la demanda normal, es cuando la cantidad demandada varía en la misma proporción que el precio de un bien. Y ahora veremos otro subtema, el cual es el excedente del consumidor. La cual es definida como la diferencia entre la utilidad total que obtenemos de un bien, servicio o precio de mercado. Surge por la ley de rendimiento decreciente. Esto significa que la primera unidad que adquirimos la valoramos altamente, pero a medida que vamos adquiriendo utilidades adicionales, nuestra valoración va cayendo. Sin embargo, el precio que pagamos por adquirir esta unidad es siempre el mismo, el precio de mercado. Como se muestra en la gráfica de aquí, el excedente del consumidor se mide como el área de abajo de la curva de demanda del mercado y por encima de la recta del precio. La curva de demanda mide la cantidad que se están dispuestos a pagar los consumidores por cada unidad consumida. Luego, el área total, por debajo de la curva de la demanda, refleja la utilidad total de consumo de un bien o servicio. Si se resta a esta área el precio que pagamos por cada unidad, se obtendría lo que es el excedente del consumidor.
Y nuestro siguiente subtema será las externalidades de la red, que es definido como la situación en la que la demanda de cada individuo depende de la compra de otros. Las externalidades de la red pueden ser positivas o negativas. Existe una externalidad de red positiva si la cantidad de un bien demandada por un consumidor representativo aumenta en respuesta al crecimiento de las compras de otros. En caso contrario, existe una externalidad de red negativa, pero cada una presenta un efecto diferente. Por ejemplo, en la red positiva presenta un efecto arrastre, la cual es definida como las externalidades de la red positiva en la que un consumidor desea tener un bien debido en parte de lo que tienen otras personas. Y sin embargo, por el lado contrario, está la red negativa, en el cual presenta un efecto snob, que es presentada cuando un consumidor desea tener un bien exclusivo o único. El siguiente subtema será la estimación empírica de la demanda, la cual, utilizada correctamente, el método estadístico de estimación de la demanda puede ayudar a los investigadores a diferenciar la influencia de variables en la cantidad demandada de un bien. Uno de los métodos utilizados es la regresión de los mínimos cuadrados. Si creyéramos que el precio es la única variable que determina la demanda, la fórmula quedaría sustituida de la siguiente manera: Q es igual a menos BP. Pero, sin embargo, en la estimación de las elasticidades queda sustituido de la siguiente fórmula, donde la elasticidad es igual a EP, que sustituimos los siguientes valores. Supongamos también que el precio y la elasticidad de renta son constantes. Quedaría de la siguiente forma sustituida la demanda y su elástica, en la cual la pendiente de la línea menos B es igual a la elasticidad del precio de la demanda. La constante C es igual a la elasticidad de renta. Y por último, en la estimación de bienes sustitutos y complementarios, quedaría sustituido de la siguiente fórmula, donde los bienes sustitutos B2 es positiva y los bienes complementarios B2 es negativa. Muy bien, y esto sería todo por el equipo número 5. Muchas gracias por su atención.